Hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es sábado de la 13ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos lo que Jesús nos quiere decir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 14 al 17. En aquel tiempo los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿pueden acaso estar tristes los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de paño nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se pierden. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, se acercan los discípulos de Juan el Bautista y le hacen una pregunta a Jesús. ¿Por qué nosotros, los discípulos de Juan y los de los fariseos, ayunamos frecuentemente y los tuyos no? Siempre la tendencia del ser humano a comparar y a creer que yo me siento superior a los otros o mejor que los otros, y estamos a veces en ese afán competitivo que en el fondo no nos lleva a buenas cosas. Bueno, le hacen esa pregunta a Jesús y Jesús le responde: ¿cómo es posible? ¿Cómo van a ayunar los amigos del novio cuando el novio está con ellos? Bueno, después de este discurso, pues Jesús saca a relucir algo mucho más profundo y él dice: no se puede remendar un pedazo de tela viejo con un pedazo de tela nuevo. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque así como la tela nueva encoge y va a dejar el agujero más grande, de la misma manera el vino nuevo va a reventar los odres viejos. Una comparación muy interesante que hace Jesús, pero en el fondo, ¿qué era lo que quería decir? Que el vino nuevo de la doctrina de Jesús, de la nueva vida traída por Jesús, no podía entrar en estructuras mentales viejas. Y es por eso, pues, hermanos, que para seguir el camino de Dios se necesita algo que es indispensable y se necesita conversión. Pero ¿qué cosa es la conversión? La conversión, hermanos, viene de una palabra griega que dice metanoia, y metanoia significa cambio de mentalidad. Entonces, la conversión no está hecha de simplemente un cambio de conducta. No está compuesta la conversión por el cambio de hábitos, sino que va mucho más allá. Y es que cuando una persona no se ha convertido, entonces se queda fijado en las formas, tal como pasaba a los discípulos de Juan. Ellos decían: nosotros ayunamos. Y es que una práctica religiosa era el ayuno. Pero cuando las prácticas religiosas no tienen un sustento profundo, en una convicción profunda, entonces se quedan simplemente en prácticas huecas y vacías. Y es que no quiere decir que el ayuno esté mal, no quiere decir que la oración esté mal, sino lo que tenemos que analizar y pensar es por qué lo estoy haciendo. Y es que no se hacen las cosas porque así se debe hacer, sino que se hace algo porque yo estoy convencido profundamente de lo que estoy haciendo.
Y por eso pues que Jesús les dijo, no se puede echar el vino nuevo en odres viejos. Esas estructuras mentales anquilosadas, envejecidas, eran incapaces de recibir esta buena noticia traída por Jesús. Y es por eso, hermanos, que una de las cosas que tenemos que pedirle a Jesús es la conversión. Y como les estaba diciendo, la conversión quiere decir un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Es algo mucho más profundo. A veces resulta de que alguna persona se ha comenzado a acercar a la iglesia, se ha comenzado a acercar a Dios, está en un camino, en un proceso de conversión, pero no quiere decir pues que esto es automático, porque muchas veces podemos comenzar a asumir conductas religiosas, hábitos religiosos como la oración, el ayuno, pero la conversión es una gracia. ¿Y saben qué cosa? Cuando cambió tu mentalidad, cuando no te quedaste atrapado en las formas, sino que fuiste al fondo, entonces quiere decir que entendiste el Evangelio, que entendiste el camino cristiano. Mucho daño pueden hacer a la iglesia y a la fe gente que se ha quedado atrapada en las formas, porque de ahí es un paso para el fariseísmo y para hacer de la religión algo simplemente externo, caer en la trampa que cayeron los fariseos de más parecer buenos que serlos, caer en la hipocresía, buscar qué cosa, las apariencias. Tenemos que tener cuidado y es por eso que el vino nuevo viene en odres nuevos. Pidámosle al Señor que nos dé una vida nueva, un nuevo corazón y una nueva mente. Oremos. Señor Jesús, queremos reconocer con humildad que necesitamos ser renovados por ti. Muchas veces, Señor, nuestras estructuras mentales están todavía envejecidas. Necesitamos que tu gracia nos renueve, Señor, para entender este camino que tú nos ofreces, para entender, Señor, tu palabra, la buena noticia. Ayúdanos, Señor, a llevar una religión basada en convicciones profundas y no solo en tradiciones y costumbres. Danos la gracia, Señor, de una conversión de corazón y de mente. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Dios Todopoderoso derrame su gracia sobre cada uno de ustedes, les conceda una vida nueva, un espíritu nuevo, los llene de su gracia, renueve su mente y su corazón, bendiga a sus familias, les conceda salud, trabajo, los llene de la luz del Espíritu Santo. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, y nos vemos el día de mañana.